Buen día. En la siguiente presentación se explicará el funcionamiento del módulo Lorenzo DL1017. Este módulo sirve para establecer cargas en circuitos trifásicos. Estas cargas pueden ser de cualquier de los tres tipos, es decir, resistiva, inductiva o capacitiva. La carga capacitiva, en el caso especial, nos permite establecer diferentes valores, los cuales se establecen mediante una perilla, la cual tiene una posición máxima de 7, la cual establece un valor de 18 microfaradios en fase, y estos 18 microfaradios en fase dan una potencia de 273 voltiamperios reactivos. También tiene una capacitancia mínima que es de 2 microfaradios que se establece en la posición de la perilla número 1. Adicional a los valores que nosotros podemos establecer en la carga capacitiva con la respectiva perilla, el equipo está diseñado para trabajar en países latinoamericanos ya que cuenta con una frecuencia de 50 Hz, la cual es la misma que entrega la red, entre 50 y 60 Hz. La potencia máxima con carga trifásica es de 820 voltiamperios reactivos, más sin embargo la monofásica, como se divide en tres, tiene que ser 3 veces 273 voltiamperios reactivos. También tenemos los voltajes nominales que nos lo da el fabricante en sus diferentes tipos de conexiones. En la conexión estrella, la tensión nominal se da por 380 voltios y en delta o paralelo se da por 220 voltios. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a explicar lo que es el equipo de pruebas de laboratorio de L1017 de la empresa de Lorenzo, lo cual corresponde a módulo de carga y reóstatos. Esto va enfocado a lo que es en la parte de máquinas eléctricas. Bueno, primero que todo pues tenemos nuestro equipo de pruebas de L1017, lo cual pues tenemos o vamos a manejar lo que es una carga resistiva, carga inductiva, carga capacitiva. Tenemos reóstatos de arranque para motores de corriente continua, reóstatos de excitación, reóstatos de arranque para motores de corriente alterna. Bueno, listo, entonces voy a explicar lo que es la parte de generalidades por encima, lo cual pues es un módulo que se compone de una robusta estructura metálica y un panel frontal en lámina barnizada a fuego. Sobre el panel frontal se encuentran todos los comandos, los bornes de conexión y un claro sinóptico que indica el diagrama de las conexiones, como lo podemos ver en pantalla. El módulo incluye 6 secciones: carga resistiva, carga inductiva, carga capacitiva, que son los tres primeros, y ya los últimos tres son los reóstatos, los cuales son el reóstato para arranque de motores de corriente continua, el reóstato de excitación, reóstato de arranque para corrientes para motores de corriente alterna. Bueno, en la parte de la carga resistiva, las características eléctricas, sabemos que la carga está compuesta por tres grupos de resistencias variables, singularmente a través de un conmutador. La posibilidad de conexiones que tenemos son tres, las cuales es estrella, triángulo y en paralelo. Entonces acá tenemos la posición de la perilla, que va del 1 al 7, lo cual tenemos una resistencia sobre la fase, que por cada posición pues tiene un valor asignado, que lo podemos ver. Digamos, en la primera posición tenemos 1050, que es la resistencia sobre la fase, y la posición 7 es 123. También tenemos una salida de una potencia de conmutador, que es los vatios, bateaje sobre fase, y es muy bueno. Sus valores
son lo mismo, o sea, la posición 1 referente a la fase por cada posición, valga la redundancia. Tenemos una potencia máxima, que es una carga trifásica de 1200 vatios, como la carga monofásica, que es 3 por 400 vatios. La tensión nominal, en la conexión estrella tenemos 380 voltios, y lo que es la conexión triángulo paralelo son de 220 voltios. Bueno, acá tenemos las tres conexiones, lo cual son conexión estrella, conexión triángulo, conexión paralelo. Sabemos que bueno, los arreglos de tipo estrella y delta se utilizan para la conexión de motores de inducción, alternadores y transformadores. Lo que podemos también, bueno, nos deducimos o nos ayuda a saber que la conexión estrella es un sistema conectado en configuración. El voltaje de línea, es decir que la raíz de 3 es por el voltaje de la fase, lo cual es 3 veces menor que el voltaje de línea en una conexión estrella. La corriente de línea es igual a la corriente de fase. Los sistemas conectados en estrella requieren un menor nivel de aislamiento. Los sistemas de conexión estrella se usan cuando se requieren una baja corriente de arranque, mientras que en delta o triángulo, en un sistema conectado en configuración delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, mientras que la corriente de fase es raíz de 3 veces menor que la corriente de línea. El nivel de aislamiento es alto, ya que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Este tipo de conexión generalmente se emplea cuando se requiere un alto torque de arranque. Bueno, para pasar a la parte de reóstatos de arranque para motores de corriente continua, entonces tenemos que las características eléctricas. El reóstato pues es adaptado. Si miramos acá en la siguiente presentación, donde tenemos los diagramas, las conexiones, bueno, sabemos que el reóstato es adaptado en la figura 1 para el arranque del par de los motores de corriente continua con potencia de 1.1 kilovatios y tensión de alimentación de 220 voltios de corriente continua. Entonces, la modalidad de uso: el reóstato deberá ser conectado en serie. En la primera figura lo vemos, tenemos lo que es en la parte izquierda lo que es el reóstato, y en la parte derecha lo que es la armadura. Entonces, los motores de excitación derivada y en serie estará compuesta a la armadura y el enrollamiento. En la figura 2 y 3, para los motores con excitación compuesta o en serie, el arranque del reóstato deberá ser insertado con la máxima resistencia. Después de que el motor ha sido arrancado, el reóstato deberá ser gradualmente excluido, pasando en las posiciones 2, 3 y 4, y en la posición del cortocircuito con una resistencia de 0 ohmios. También tenemos que tener en claro que el reóstato no deberá nunca ser dejado en posición intermedia cuando el motor rotea bajo carga, siempre puesto en cortocircuito. Bueno, yo le doy la palabra a mis compañeros, lo cual sigue lo que es la carga inductiva. Gracias. Bueno, a mí me corresponde la carga inductiva del módulo de Lorenzo DL1017. Este módulo DL1017 se realizó con el fin de completar el laboratorio de máquinas eléctricas con 1.1 kilovatios. Entonces voy a explicar algo en relación como a la por qué realizaron en sí estas máquinas. Estas máquinas estas máquinas eléctricas
en forma de generadores producen prácticamente toda la energía eléctrica de la Tierra, y en forma de motores eléctricos consumen alrededor del 60% de toda la energía eléctrica producida. Cualquier mejora de eficiencia en la construcción de las máquinas eléctricas se refleja en la reducción significativa en el uso y el consumo de energía, y por lo tanto en la emisión de contaminantes. Los bancos están diseñados para que aprendamos el funcionamiento y características de cada máquina eléctrica de corriente tanto alterna como corriente continua, que está sincronizada o asíncrono, sin escobillas, motores o generadores, como se puede apreciar en la diapositiva. Ahí tenemos un motor brushless, un motor de corriente alterna como el de generador, un motor de corriente directa, continua, y un motor de corriente alterna. Estos motores son los que van conectados al banco donde se van a realizar las pruebas. Ahí nosotros podemos mirar cuál es digamos, qué característica como tal es la que nosotros queremos, ¿sí? Adaptarle a nuestra velocidad, potencia, a lo que nosotros querramos con respecto a lo que nos ofrece el banco, el módulo DL1017 en este caso. Como características mecánicas del módulo tenemos el módulo se compone de una estructura metálica o robusta que tiene un panel frontal de lámina y también está barnizada a fuego. También podemos decir que el panel frontal encuentra todos los comandos, ahí se pueden ver todos los comandos, los bornos, la conexión, y también tiene un sinóptico que indica el diagrama de conexiones, como se puede apreciar en la diapositiva. Bueno, el módulo DL1017 de Lorenzo incluye 6 secciones, como se pueden observar. Entre esas está la carga resistiva, la inductiva, que es la que voy a explicar, la carga capacitiva. También tiene el reostato de arranque para motores de corriente continua, el reostato de excitación y el reostato de arranque para motores en corriente alterna. Bueno, estas son algunas características eléctricas que tiene el módulo de DL1017. Entonces, como se puede observar, estas características tienen la posibilidad de conexión estrella, triángulo y paralelo. Los conmutadores permiten realizar los siguientes módulos por fase. Entonces tiene 7 posiciones, los cuales tiene para la inductancia. Estas 7 posiciones trabajan con una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Digamos, para la primera ofrece una inductancia de 4.46 y trabaja con una potencia de 34, ¿sí? Y así sucesivamente como se observa en cada posición. La potencia máxima que nos muestra el módulo, pues en sí, pues como tal, tiene una energía reactiva máxima con una conexión monofásica o trifásica de 900 voltios activos reactivos, y como tal trabaja con un voltaje nominal de 380 voltios para una conexión estrella y 220 voltios para una conexión delta o triángulo, y para una conexión en paralelo también trabaja el mismo voltaje para la conexión de triángulo. Ahí se puede observar cómo es digamos, la estructura metálica, cómo es la figura de la carga inductiva con sus respectivas conexiones. En esta diapositiva les voy a explicar cómo va en sí conectada, cómo pues se pueden apreciar la conexión tanto estrella, la conexión triángulo y la conexión paralelo, ¿sí? Digamos, para la carga, para la conexión estrella, ahí se puede decir pues que
lo voy a determinar como en la parte de la entrada. La primera línea se puede determinar como la U, la segunda se puede decir que es la V y la tercera la W, ¿sí? Digamos, de la entrada U, su salida es X en la parte de abajo. De la entrada V su salida es Y y de la entrada W su salida es Z, ¿sí? Para este módulo pues ya está modificado y su conexión en estrella se puntea en X, Y, Z y su entrada va de la U, V y W como lo mencioné anteriormente, para una entrada de línea U, V y W. También lo mismo se puede decir para la conexión en triángulo. La conexión triángulo va de U con Z, como se puede observar, va de W de V con X y de W con Y. Así se puede apreciar la conexión para una conexión triángulo como lo muestra. Esas son las conexiones que nos puede ofrecer o sea, de lo que nosotros podemos hacer en el módulo, como nosotros querramos, digamos, determinar la tensión nominal de lo que nosotros necesitemos para la potencia, para lo que requeramos. Así también lo podemos apreciar para una conexión en paralelo, ¿sí? Su conexión es diferente. Ahí lo que mencioné anteriormente. Es una conexión que también tiene las mismas características como lo dije en sí. Digamos, con su entrada inicia desde la U y va hasta W. Su salida va bueno, su salida en su terminal de salida va por X. Digamos, voy a explicar un ejemplo con respecto. Digamos que tenemos una placa de un motor con una placa de características de 50 caballos de fuerza, un voltaje de 380, ¿sí? Para una conexión estrella y un voltaje de 220 para una conexión delta. Si nosotros tenemos una tensión de fábrica de 380 voltios, pues lo más conveniente es que usemos una conexión estrella. Igual va a funcionar con una conexión delta, pero pues no va a funcionar con toda su tensión nominal al 100%. Y lo ideal es que trabaje o sea, como lo muestra en sí, a 380 voltios, que es lo que se requiere, digamos, para lo que necesitemos en el motor. Bueno, por último, tenemos el rheostato de excitación. Este rheostato de excitación es apto para la derivada de las máquinas de corriente continua y de los alternadores. Sus características es un rheostato toroidal de 300 ohmios a 0.6 amperios con 120 vatios. Y su modalidad de uso, pues como se puede observar, se puede decir que es de tipo potenciómetro, ¿sí? O rheostático. Pues en sí, pues eso va conectado en serie con el circuito y se debe tener cuidado que su valor en ohmios y su potencia en vatios bueno, aguante y que sea adecuado para soportar la corriente en amperios, la que va a circular. Entonces ahí se puede apreciar como la potencia, cuál es la salida, cómo son sus conexiones, cómo se ve en la carga, cómo se ve la conexión tanto para la potencia como la carga. Bueno, es adecuada para la excitación, la derivada de las máquinas de corriente continua y de las máquinas sincronizadas en el laboratorio. Ya mi compañero explicará el otro.
El rheostato de arranque para motores sea corriente alterna o AC en inglés tiene tres bornes de enrollamiento rotoico. El arranque en este tipo de rheostato tiene que ser a máxima resistencia. El fabricante nos asegura que no podemos, para evitar dañar el equipo, eh, iniciar el arranque de un motor en una resistencia diferente a la máxima, debido a que como los motores tienen picos de electricidad cuando encienden, la máxima resistencia nos asegura que el aparato no sufra daños. Ya una vez el motor esté encendido, este puede disminuirse hasta la última posición en la cual la resistencia es 0 ohms. Por otro lado, la conexión en este tipo de rheostato es muy sencilla. Simplemente tenemos tres bornes de conexión y en el motor también hay tres bornes de conexión los cuales llevan el mismo nombre, KLM. Asimismo se conecta del módulo y pines de los bornes KLM al mismo motor en esa misma configuración de pines KLM.